Oremos. Padre, que tu palabra sola sea proclamada y tu palabra sola recibida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Hace un par de años que yo tuve la oportunidad de ir a Israel, pero había un problema el día en la mañana en que iba a ir con mis papás por allá. Y era un gran problema. Es que yo había olvidado mi pasaporte acá en la oficina. Iba con mis papás desde Houston para Nueva York y después a Jerusalén. Pero yo tenía que regresar a Ennis y recoger mi pasaporte y después regresar a Houston y volar. Y por la gracia de Dios, yo sí podía ir a Israel. Pero eso fue muy difícil. Yo tuve muchas horas esperando allá en Nueva York antes que podía salir. De la misma manera, nosotros todos tenemos un camino interesante frente de nosotros. Hoy en el calendario litúrgico es el último domingo después de la Epifanía. Es decir, que ese es el último domingo antes que comienza la estación de Cuaresma. Vamos a tener una fiesta grande el día martes para celebrar esta estación y para festejar antes que llega el miércoles de cenizas. Y el miércoles de cenizas, ¿qué va a pasar? Pues nuestro obispo Price, viene acá y nos va a invitar a la observación de una Cuaresma santa. Es decir, que vamos a tener que ayunar, vamos a tener que examinarnos, vamos a tener que negarnos y buscar a vivir una vida santa. Todo esto para llegar donde llegó Jesús, a la cruz, y para llegar hasta la resurrección también. En el Evangelio de hoy, Jesús dice a sus discípulos: no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Es muy interesante porque Jesús invitó a 3 de sus discípulos a venir al monte y ver esa transfiguración, decimos, ese rostro de él en blanco. Pedro y Santiago y Juan tienen este gran privilegio de ver a Jesús en su gloria plena. Y lo interesante, y yo creo que no es coincidencia, es que son esos mismos 3 discípulos que se encuentran con Jesús en el jardín antes que Jesús se encuentra encarcelado. Pedro y Santiago y Juan están con Jesús mientras Jesús sigue orando a su Padre, pero están dormidos en ese momento. No pueden quedarse con los ojos abiertos, sino que se encuentran en gran oscuridad, en el medio de la noche, y duermen. Pero antes de eso, Jesús muestra a ellos su gloria. ¿Por qué? ¿Y por qué además dice que
no deben contar a nadie lo que ha pasado. Pues vemos que Pedro y Santiago y Juan tenían un camino muy especial. Jesús les había dicho, vamos a Jerusalén, donde yo voy a morir y después de 3 días voy a resucitar. Y cada uno de ellos 3 tiene un problema con ese plan. Pedro, vamos a ver en el Viernes Santo, va a negar a Jesús. No va a reconocer a Jesús. Santiago desaparece en el momento de la crucifixión. Juan solo se encuentra enfrente de Jesús crucificado con la Madre María. Cada uno de ellos tiene ese momento de duda, ese momento de incertidumbre, ese momento de oscuridad completa. ¿Qué se necesita cada uno de ellos para salir de esta oscuridad? Pues más importante que todo, se necesita la resurrección de Jesucristo. Y cada uno de ellos, cuando se da cuenta de que ese Mesías transfigurado, este Mesías resucitado, es el mismo que habían visto con Moisés y con Elías en el monte, pues sus vidas son también transfiguradas. Santiago, vamos a ver, fue el primer de los apóstoles que perdió su vida para el Evangelio de Jesús. Los romanos le cortaron la cabeza. Juan, vamos a ver, fue un profeta, pues nos contó lo que iba a pasar en el Apocalipsis. En el último libro de la Biblia nos cuenta que Jesús vendrá de nuevo con gloria a juzgar los vivos y los muertos y pondrá en este mundo un reino que no tendrá fin. Y Pedro, pues vemos que después de su momento de duda, su momento de miedo, que Jesús muestra su perdón y muestra su amor a Pedro. Pues Pedro, después de haber negado a Jesús, lo proclama el día de Pentecostés y es un testigo también de la verdad que nos dice Jesucristo. Pues Jesús dice a cada uno de los discípulos que para perder su vida solo tiene que intentar guardarlo. Pero si uno pierde su vida para Jesús, que allá lo va a encontrar de nuevo. Cada uno de los 3 necesita entonces un pasaporte, digamos, para este camino de la cruz. Jesús les había llamado a llevar sus propias cruces hasta el monte de Calvario. Y cada uno de ellos, porque han visto la gloria de Dios, porque saben que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, pueden hacerlo. Así que nosotros también, que hemos visto, que somos testigos de esta luz de Jesucristo, pues lo hemos visto,
el día de la Epifanía con los Reyes Magos. Lo hemos visto en el bautismo de Jesús. Lo hemos visto cuando fue presentado en el templo. Y lo vemos ahora mismo con su transfiguración, su rostro y su ropa en blanco como la luz. Hemos visto todo eso con Pedro y con Santiago y con Juan. Y con cada uno de esos tres podemos saber qué es el camino. El camino de la Cuaresma es el camino de la cruz. Que seamos hoy fortalecidos a seguir a Jesús donde Él quiere. Y porque sabemos que Él es glorioso, que Él es Dios, que Él sí va a morir, pero también va a resucitar y mostrar a todo el mundo su gloria, su poder y su reino. Todo eso le pertenece y todo eso será compartido con nosotros también, como a los discípulos en esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.